Espíritu de Dios. Quisieras decirle: precioso Espíritu de Dios, llena mi ser con tu poder. Precioso Espíritu de Dios, llena mi ser con tu poder. Llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios. Dile: lléname, Dios. He venido con hambre. He venido, Señor, con necesidades, con lloro, con lamento, desesperado, con hambre y sed de justicia. Tócame, Dios, ahora. Dale justicia a mi espíritu. Dale refrigerio a mi alma. Aliento a mi alma, Señor. Toca a tu pueblo, Dios, toca. Avívanos, Señor, con tu precioso Espíritu. Oh, Dios bendito. Alza tu voz y dile: llena mi vida. Llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu de Dios, llena mi ser con tu poder. Precioso Espíritu de Dios, díselo, díselo. Lléname todo, lléname. Precioso, precioso Espíritu de Dios. De modo que los hijos de Israel destruyeron en ese día a 25,100 hombres. Diga eso conmigo: destruyeron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín.
todos los que sacaban espada. Padre, te pedimos en este momento, ya que tu palabra es para bendecir, para edificar. Dios sacó a Israel de Egipto. Dios es un Dios de orden. Y dice, hermano, que como el pueblo era numeroso, era grande el pueblo que había salido de aquella esclavitud terrible. Es que fíjese de que Dios es bueno. Dios nunca nos va a pagar conforme nuestras obras. Por eso le amamos tanto al Señor. Amén. Por eso le seguimos a Él. Por eso nuestra confianza está, hermano, en Dios y no en los hombres. Los hombres cambiamos, los hombres somos vulnerables a la amistad muchas veces. Ya ni se diga a la confianza los unos para con los otros. Surge la discrepancia, la hipocresía, la falsedad, la entrega, las traiciones. Pero bendito sea Dios de que Él seguirá siendo Dios por la eternidad. Y eso es lo que nos inspira a seguir adelante, porque Él es el Dios de nuestra salvación, pues. Entonces, cuando yo veo, hermano, de que Dios hablándole a Moisés que ordenara al pueblo en 12 tribus, en otras palabras, estableció a 12 líderes y escogió a los hijos de Jacob, a Rubén, a Lelí, a Neftalí, sucesivamente a Judá, a Benjamín. Y hermano, qué tremendo que durante la predecía había 12 tribus en Israel, compuestas por los hermanos de José. Y en esta historia, que si usted, hermano, la ha leído, me imagino que lo que yo voy a hablar es familiarizado. Usted ya lo conoce, el capítulo 20, todos estos versos, hermano, de esta historia. En este verso 35 nos muestra que Dios siempre nos da la victoria. Por eso dice que el Señor hirió a la tribu de Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron en ese día a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos los que traían espada. Entonces esto me habla que el contragolpe, que el ataque se levantó de adentro mismo. Se levantó de adentro de Israel. Muchas veces, lamentablemente, el ataque, la traición, el golpe no viene de afuera, viene de adentro de la congregación. Y dice que de adentro de las tribus, hermano, de las 12 tribus, se levantó Benjamín, los hijos de Benjamín, contra de Israel. Hermano, qué tremendo. Pero más sin embargo, como Dios es fiel y hay un remanente que se ha aferrado a la fidelidad del Dios de nuestra salvación, este verso nos dice que Dios muestra, hermano, su fidelidad hacia el remanente, y Dios dará siempre la victoria. Dije que Dios siempre nos da la victoria, no importa quién se levante. Nosotros, hermano, no estamos intentando a ver si Dios nos va a dar la victoria. No, ya sabemos que Dios siempre nos dará la victoria. Por eso cuando pensamos en la historia de David, cuando, hermano, se le afrenta el paladín, el Goliat, dice, hermano, de que David le decía: hoy Dios te entregará en mis manos. Hoy te voy a cortar la cabeza, dice David. David tenía una certeza, iglesia, y David tenía una convicción que Dios siempre le daría la victoria. Aunque David era, hermano, tal vez una persona pequeña, insignificante. Por eso cuando hablamos de que sí, hay gente que se burlaban de David, el pastorcito David, porque era insignificante, porque era pequeño.
¿verdad? Porque a la vista de los hombres no servía. Pero Dios no se mira en eso. Yo recuerdo, hermano, que cuando Dios me llamó, tanta gente que se burló de este servidor. Y aún todavía lo siguen haciendo, pero diga conmigo, me vale. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios está conmigo. Hermano, por eso tal vez a usted lo han mirado de menos. Tal vez te han mirado de menos. Tal vez hay gente que se burla. Hay gente que dice no hay salvación en Dios en tu vida. Perdiste tu casa, volverás a perder la que compres. Cristo reprenda al diablo. Dios está por ti. Dios está pensando en remunerarte, en bendecirte, en darte la victoria. Porque Dios está contigo, pueblo amado. Porque eres amado, porque eres comprado con la sangre del Cordero. Eres la niña de sus ojos, pueblo. Y aunque el diablo se levante, hermano, contra ti, aunque arma forjada se levante, dice el Señor que lo harán sin él. Aleluya. David pasó sobre la burla, mas sin embargo, cuando el paladín se burlaba, lo que nunca pensó, que una piedra iba velozmente encrucijándose en la frente de su cabeza y caía. Y hermano, el pueblo evidenció el poder sobrenatural de un hombre insignificante, de un hombre que no tenía apariencia de poder, de identidad, pero levantaba la cabeza del gigante delante de todos ellos. Y Dios se glorificó. Hermano, qué tremendo. El Señor hirió a Benjamín. Porque Dios, hermano, viene con la vara justiciera. Dios no tomará por inocente al que se levanta para dañar al pueblo, para dividir al pueblo. Dios no dará por inocente. Por eso quiero decirle, hermano, que el enemigo de nuestra alma se le va a llegar su tiempo. Se le va a llegar su tiempo. No te aflijas, manada pequeña. No tengas temor, porque un día la espada justiciera, hermano, va a darle el último cortón al enemigo y lo arrojará al lago del infierno, a él y con todos sus ángeles. Yo sé que el diablo nos ha golpeado de alguna manera. Ha golpeado tu economía, ha golpeado a tus hijos, ha golpeado tu vida espiritual, ha golpeado a tu casa, ha golpeado a tu negocio. Pero dice que el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron en ese mismo día a 25,100 hombres. Pero antes, digan conmigo, antes de esa victoria hay una transición. Antes de que, hermano, nosotros muchas veces hemos de librar una batalla, antes de eso, antes de cantar la victoria, viene un proceso, viene la vía dolorosa, viene, hermano, un camino de valle, de sombra y de muerte, que muchas veces no nos gusta, que muchas veces, hermano, sale ese grito en el silencio, donde Dios se escondió, donde Dios ya no te escucha, donde Dios lo miras lejos, donde tus oraciones pareciera que quedaran solamente en el techo y te sientes solo, nos sentimos abandonados. A eso se le llama la transición en el proceso de la voluntad permisiva. Antes, hermano, de este versículo 35, antes que Israel cantara esa victoria, el pueblo de Israel había sufrido uno de los ataques más traicioneros de entre ellos mismos. Habían sufrido uno de los peores golpes de muerte. Y ese ataque había venido de adentro, de las mismas tribus de Israel, es decir, de la tribu de Benjamín.
verso 14, capítulo 20 de Jueces, verso 14, dice: y los hijos de Benjamín de sus ciudades se reunieron en Gilbea para salir en contra, a combatir contra los hijos de Israel. Cristo mismo lo dijo, que muchas veces, iglesia, los que se levantarían en contra serían los de nuestra misma casa. Aló. Mas sin embargo, como el pueblo de Israel había sido instruido, el pueblo de Israel había sido adiestrado en no confiar en sus fuerzas, en no confiar en fuerza de hombre, en puño de hombre, sino en acercarse a Jehová, en buscar a Jehová. Israel, hermanos, se habían acostumbrado a depender de Dios. Estoy hablando del remanente, estoy hablando del pueblo, hermanos, que seguían a Dios. Estoy hablando del pueblo que se habían intimidado, tenían un encuentro con Dios. Hermano, cuando se da cuenta Moisés, o cuando se da cuenta en este tiempo los hijos de Israel, dice que se levantaron y subieron ¿a dónde? Verso 18. La Biblia en la pantalla, por favor, verso 18. Cuando se dieron cuenta, hermano, de la rebelión de la tribu de Benjamín, dice, hermano, que los hijos de Israel y las otras tribus se levantaron y se unieron. ¿Y a dónde subieron? Subieron a Betel. Betel significa casa de Dios. Digan conmigo: a la casa de Dios. Vamos a ir a la casa de Dios cuando hay problemas. Hay que ir a la casa de Dios para que Dios nos hable. Hay que ir a la casa de Dios para que Dios nos guíe. Hay que venir a la casa de Dios, Betel, para que Dios nos dé la guianza. Tal vez usted está pasando una encrucijada, una problemática. Usted no sabe qué hacer. Usted no sabe a dónde ir, pero bienaventurado, porque usted ha venido a la casa donde hay respuesta, a la casa donde Dios habla, a la casa donde Dios da la palabra. Los hijos de Israel fueron a Betel a consultar a Dios y se dijeron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá, que suba primero. Digan conmigo: Judá. Se da cuenta que el mover de el sacerdocio de la alabanza viene siendo, hermano, un equipo de guerra. No simplemente se le domina como un simple grupo de alabanza. No, son levitas, son guerreros, son sacerdotes, son soldados que están librando la batalla en los aires. Por eso la alabanza prepara al pueblo. La alabanza destruye yugos. La alabanza tumba gigantes. La alabanza de guerra disipa a los demonios y a las potestades. Hay poder en la alabanza. A su nombre, iglesia. Diga conmigo: hay poder en la alabanza. Por eso mandaron a los levitas. Judá subirá primero. Verso 19, vaya conmigo. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gilbea. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín. Y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gilbea. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gilbea y derribaron a tierra en aquel día a 22,000 hombres de Israel. Cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, hermano, qué tremendo. 22,000 hombres de guerra de la tribu de Judá cayeron a filo de espada.
Eso no se puede entender. ¿Cómo es que, hermano, Dios permite que los rebeldes prevalezcan? Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es que Dios permite que el injusto se apodere de la vida de los justos? Yo no puedo entender, no lo puedo explicar. ¿Cómo es que Dios permite que al desobediente se apodere del obediente? Dice que estos de la tribu de Benjamín se levantaron y derribaron a espada, mataron a 22,000 hombres de Israel. Pero el verso 22, esto me anima, porque todos, amados, queridos hermanos, hemos estado en momentos de dolor. Todos en un tiempo dado hemos perdido alguna batalla en la vida. Todos hemos estado en momentos de agonía, de aflicción, de traiciones, donde aún los propios nuestros se han levantado contra nosotros. Pero el verso 22 dice el pueblo. Pero el pueblo, si va conmigo, los hombres de Israel se reanimaron. Digan conmigo, tomar ánimo. Dígalo, tomar ánimo. Se reanimaron y se pusieron otra vez en la orden de batalla, en el lugar donde se habían puesto por primera vez. Y subieron los hijos de Israel y lloraron. ¿A dónde subieron? Una vez más a Betel. Diga conmigo, volver a ir a la iglesia. ¿Qué hace la persona que no tiene revelación lo que hay en esta casa? Dejan de venir, se apartan de los hermanos. Cuando están en diversas pruebas y en problemáticas, buscan la cuerda floja. Mejor me quedo, mejor ya no oro, mejor ya no ayuno, mejor ya no leo la Biblia, mejor ya no soy cristiano, mejor me regreso para atrás. No, ellos se reanimaron. Aún la pérdida. Imagínese, hermano, si una congregación de 1,000 personas es un ejército. Imagínese 22,000 hombres tirados, hechos pedazos por la espada de Benjamín. Un terreno de muertos, 22,000 caídos. Imagínese, hermano, qué tremendo. Era, hermano, algo diría yo, que los hijos de Israel hayan dicho, pues ¿dónde quedó Dios? Se hayan quedado tal vez intimidados por Benjamín, aterrorizados, paralizados. ¿Cuánto pueblo paralizado por el horror de la muerte o por el horror de una mala noticia? Ese es horror, es pánico, es miedo. Pero la palabra dice: no temeremos mal alguno. We will not fear no evil, because God is with us. No temeremos mal alguno, porque el poderoso, el justo, el grande está con nosotros. Los que permanecen en Dios no mirarán muerte. Los que permanecen en Dios a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la pérdida, no mirarán muerte. No serán avergonzados, porque serán levantados. Serán protegidos por el poder de Dios. Se reanimaron, se pusieron sobre sus pies una vez más al orden de la batalla. Y salieron, subieron a Betel por segunda vez. Se presentaron delante del Señor, lloraron a Él, clamaron a Él hasta la noche, consultando al Señor, diciendo: nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. Eso lo estaba diciendo Judá, como diciendo: en ti está nuestra confianza. Perdimos a 22,000 hombres de guerra, pero venimos a ti, oh Dios,
porque sabemos que eres justo, sabemos que eres bueno. Nos diste ordenanzas en el desierto, tenemos la ley de la palabra, tenemos los estatutos. Sabemos que eres bueno, sabemos, Señor, que tú puedes herir, pero también puedes sanar, que tú puedes derribar, pero también puedes levantar. Sabemos que eres un Dios de justicia, que no hay injusticia en ti, oh Dios, que en ti hay misericordia. Por eso venimos a ti en este lugar, por eso hemos venido humillados, llorando, contritos. Oh Dios, no venimos quejándonos, venimos dándote la gloria. No como la primera vez, no nos importa la pérdida. Declaramos que en ti hay misericordia y que tú nos darás el poder, que tú nos que tú nos vas a animar para poder confrontar la furia de Benjamín. Diga conmigo: el diablo está enojado. Dígalo: el diablo está enojado. Tiene razón. Es porque somos una iglesia de reino, somos una iglesia ganadora de almas. Tiene razón. El diablo ha querido destruir esta obra por muchos años. Como no pudo tumbarme a mí, tumbó a una.